Gracias, Señor. Hey, 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 hey. Eres la luz que rompe mi oscuridad. Eres ayuda en tiempos de necesidad. Eres el salvador de la humanidad. Eres el que murió y hoy vivo está. Jesús, Jesús, tú eres la luz. Bueno, ¿quieren empezar? Porque está Vamos. interesante, ¿eh? Empecemos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Esto está en Salmos 16, 1, 2. Y se lo vuelvo a repetir. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Amén. Esta palabra a mí me encantó, me vino en un momento que yo la necesitaba, y siempre la palabra es viva y eficaz en el momento oportuno. Te parece nueva, son cosas que ven, siempre les van a decir lo mismo, pero cuando a ustedes les pase algo, vayan a la Biblia y van a decir, esta es palabra de Dios para mí en este momento. Y Dios siempre tiene una palabra justa, especial, sabia, y en el momento que uno la necesita. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, dice. Y le voy a pedir a Nay si ella puede estar orando, así comenzamos esta reunión. Amén. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo, Padre, cada una de mis hermanas, Padre de la gloria, para glorificar, para alabarte, para conocer más de tu palabra, Señor, para ser edificados y exhortados, consolados, Padre amado. Te pido que seas tú bendiciendo, Señor, a Laura que va a traer la enseñanza. Glorifícate. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir la palabra, Señor, con gozo, de acuerdo a nuestra necesidad. Te pedimos por nuestras vidas, por nuestras familias, Padre de la gloria, por el pastor, por Marta, por sus hijos, Señor, por sus nietos, Padre de la gloria, por toda nuestra familia. Guárdala, Señor, en un hueco de tu mano, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Sean todas bienvenidas, sean todas benditas por Dios, que es la mejor bendición que se puede dar. Y vamos a cantar hoy, La alegría está en el corazón, es el 176, de aquel que conoce a Jesús. Dice, la verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. O sentimiento más precioso de aquel que viene en amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que ya conoce a Jesús. 176. Ahí está. La alegría está en el corazón. Está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce. Escúchame, envuélvela en este pañito. Ya Dejale está. las manos hacia cerrar, así. Con ese pañito, envuélvela. Y la dejas acostada. Sí. Llévalo. El que ya conoce a Jesús. Te lo regalo. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es
es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Y el 146 dice, dame la mano, querido hermano, y vamos juntos a caminar. No me falla la memoria. Vamos juntos, dame la mano, querido hermano, y vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Porque Él es digno de recibir, dice, toda alabanza, toda la gloria de nuestro corazón. Dame la mano, querido hermano, y vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Dame la mano, querido hermano, y vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda gloria y toda honra de nuestro corazón. Porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria de nuestro corazón. Dame la mano, querido hermano, y vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Dame la mano, querido hermano, y vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria de nuestro corazón. Porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria de nuestro corazón. Y dice el 142, he decidido no salir de la roca. He decidido no salir de la roca, el 142. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. Jesús, tú eres la roca. Jesús, mi santo refugio. Jesús es el poder para vencer y destruir fortalezas del mal. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. Jesús, tú eres la roca. Jesús, mi santo refugio. Jesús es el poder para vencer y destruir fortalezas del mal. Y todavía Jesús tiene poder para destruir fortalezas del mal. Estamos en esta época, ¿no? Y dice el 173, para terminar esta parte, 173, Señor, llévame a tu sat. 173. Lléname, Señor, perdón.
Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Hermoso coro. Bueno, hasta aquí. Vamos a dejar a Laura que le diga a Juanita si tiene para leer alguna lectura, y si no, le damos a Laura directamente para que ella empiece. Tenés 9 minutos, 8 minutos y medio. Empezamos. No se te escucha, Laura. A ver ahora. Sí. Creo que en estos 8 minutos la primera emoción la podemos lograr, ¿sí? Bueno, Habíamos hablado del enojo, y ahora vamos a ver las emociones que se esconden debajo del enojo, digamos, ¿no? Hay un montón. Y hoy vamos a ver el temor. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse un niño en la playa que se pierde. Los padres empiezan con una angustia imposible, con temor de que le haya pasado algo, hasta que lo encuentran. Cuando lo encuentran, ¿cuál es la primera reacción que generalmente pasa? abrazarlo. Es el enojo y el castigo contra el niño, ¿no? ¿Sí? Primero, la emoción, digamos, que está escondida debajo, es el temor, que genera una angustia, y eso genera a su vez, cuando encontramos a la criatura, genera el enojo y la represalia contra la criatura. ¿Cómo te fuiste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿No es cierto? Fíjense en otras situaciones. A mí se me ocurrió este ejemplo, ¿no? Fíjense esto. Ahora, esa angustia que está debajo del temor y a su vez debajo del enojo, ¿no es cierto? Fíjense lo que le pasó a José y María cuando tuvieron la experiencia similar con Jesús cuando tenía 12 años, que lo habían llevado a la fiesta anual de las Pascuas en Jerusalén. Si quieren ir buscando Lucas 2, 48 y 49, lo habían llevado a la fiesta anual de las Pascuas en Jerusalén. Sin embargo, en el camino de regreso, descubrieron que Jesús no formaba parte de la caravana. Regresaron a Jerusalén, le buscaron desesperadamente. Después de 3 días preocupantes, lo encontraron en el templo en una audiencia con los maestros judíos. Aunque ellos estaban impresionados con la sabiduría del niño de 12 años, el temor y la frustración de María era evidente, ¿no? La angustia que venía después de 3 días de buscarlo. Cuando, fíjense en 48 y 49, Lucas 2, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Era Jesús, ¿no es cierto? Y tenía que cumplir una promesa, y tanto María como José sabían que era hijo de Dios, pero la angustia, porque ellos como padres humanos estaban al cuidado, Jesús estaba al cuidado de ellos, ¿no es cierto? Entonces, la angustia la padecieron igual, la frustración de, habrán dicho, ¿por qué no lo vimos antes? ¿Por qué no nos dimos cuenta tanto tiempo después? Vaya a saber lo que pensaron en ese momento. Pero con el ejemplo que yo les di, fíjense, acá lo que no hubo fue enojo de parte de María, ¿sí? O no evidente enojo, pero sí dice que estaba muy angustiado. Que en definitiva, la angustia
estaba de baja del temor de que le haya pasado algo, ¿no es cierto? Por la responsabilidad que tenía. Vamos a ver otro tipo también del temor. El temor es una emoción subyacente en la mayoría de los casos de enojo. Cada uno piense de qué manera el miedo ha sido la raíz de tu enojo. ¿Cuántas veces el miedo a algo ha sido la raíz de un enojo? Ya sabemos que la angustia es una de las raíces. Vamos a ver otro, les voy a dar otro ejemplo. Tengo un empleado, el empleado le pide un informe, el informe que me hace está mal. Cuando yo lo reviso está mal. Y yo lo tengo que elevar a alguien superior a mí. Entonces digo, bueno, por ahí, como yo lo tomé a este empleado, van a pensar que no supe hacer una buena evaluación. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo miedo. Me enojo con el empleado, lo despido, ¿no es cierto? No por una sola cosa que haya hecho mal, pero seguramente una secuencia de cosas. ¿Qué me pasa a mí en este caso? Yo tengo miedo porque lo que me pueden decir a mí, o es una cobardía de parte mía que no sé enfrentar a mi superior y decirle, bueno, es un error que ha tenido mi empleado, demos otra oportunidad y demás. O mi miedo me hace generar el enojo y yo lo he despedido. Un ejemplo, busquemos otro, cada uno sabe qué ejemplo buscar, ¿no? Entonces, el miedo también puede generar cobardía, ¿no es cierto? Cuando uno analiza la situación, el problema, ¿cuál era? ¿Que se equivocó mi empleado o el problema fue que como yo lo había contratado y él hizo un error, yo tenía miedo por él? ¿No es cierto? Y ahora otra de las cosas que genera el temor, dijimos angustia, miedo y celos. Y ustedes dicen el celo, ¿cómo puede ser? Celos a ser desplazado. Quizás uno está trabajando en alguna cosa secular, supongamos, qué sé yo, en algo de una reunión que estemos de amigas y demás, y tengo una actividad y yo la organizo, pero tengo miedo de que venga otra persona y lo haga mejor que yo y me saque en ese lugar. Eso también es una forma de celos a ser desplazado. ¿Qué hacer cuando estamos acosados por temores que nos llevan a sentirnos disgustados, frustrados o inclusive furiosos? Primera lección. ¿Se acuerdan de los 3 puntos esto? Sí. ¿Qué hacer cuando estamos acosados por este tipo de temores? Primero, tenemos que ser sinceros respecto a la emoción primaria. ¿No es cierto? La emoción primaria, ¿cuál fue? En el caso del niño, la angustia y el temor de que le pasara algo. ¿Por qué llegué al enojo y a la represalia contra el niño? En el segundo caso, ¿no? El miedo. ¿El miedo de quién era? ¿Del empleado? No, el miedo fue mío, que como yo lo había evaluado para contratarlo, no tuve cobardía cuando me tenía que presentar a mi superior, pero no por el error que hizo él, sino porque yo lo había contratado, como que era un error mío. Y celos al ser desplazado en una actividad. Supónganse, no sé, en una actividad secular, por celos, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que ser sinceros respecto a la emoción primaria y preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que temo? ¿Sí? Temo perder dinero, perder posesiones, perder aprobación, perder reputación. Entonces, volvemos a la primera pregunta. ¿Cuál es la primera emoción primaria? ¿Y qué es exactamente a lo que temo perder? ¿Dinero, posesión, aprobación, reputación, relación, bienestar físico u otros ideales personales? Después, fijémonos
que combatir una emoción negativa, ejemplo, el temor con las características que tiene, con otra, que es el enojo, una que es más suave y la otra que genera más agresividad, entonces es como combatir, apagar el fuego con otro fuego, imposible. Si yo estoy angustiada y me enojo, si tengo miedo y me enojo, si estoy con celos y logro que el enojo salga, ¿no es cierto? Es como que estoy apagando el fuego con otro fuego. Fijémonos lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? La versión, hay una versión nueva, la NTV, dice, por lo tanto no tienes por qué tolerarlo, entrégale a Dios todo lo que te importa o valoras y confía en Él. No te estamos viendo, Laura. A ver ahora, Ahora porque sí. me entró una... Bueno. Listo. Entonces, por lo tanto, no tienes por qué tolerarlo. Entrégale a Dios todo lo que te importa o valoras y confía en Él, confía que Él lo protegerá. Y vamos a Salmo 16:5, también en la versión nuestra, Salmo 16:5. Yo para buscarlo más rápido lo tengo todo marcado, chicas. Fíjense Sí, lo que dice. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Miren la versión de la NTV que dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. ¿Sí? Sí. Y la otra es declarar libertad de la esclavitud del miedo, confesando en oración a Dios lo que nos está pasando. Y yo les voy a dar 5 versículos que lo vamos a anotar, anótenlo y después ustedes lo ven en esta versión, yo lo voy a leer en la versión nueva, el espíritu es el mismo. La oración es el Salmo 46:1, Romanos 8:28, Santiago 4:7, Filipenses 4:7 y Juan 14:27. Me quedé Estos Filipenses. capítulo 4, versículo 7 y Juan 14:27. Esto es para que el Señor nos ayude y nos libere del miedo. Y vamos a ir buscándolo. Yo después voy a hacer la oración con la otra versión, pero quiero que ustedes lo busquen con esta versión que tenemos. Salmo 46:1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Sí? Estamos hablando del temor que genera angustia, miedos y celos a ser desplazado. Y todo eso genera enojo. ¿Sí? No temeremos. ¿Sí? Vamos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Sí. Y Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa
tu entendimiento guardarás Nuestros corazones. y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y ahora, con estos 5 versículos relacionados, como yo se los di, en el orden que se los di, le voy a hacer la oración. Padre, tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré. Salmos 46, 1, 2. Gracias por adelantado, por hacer que todas las cosas me ayuden a bien para tu gloria y por mi bien, conforme a tu plan y propósito divino. Romanos 8:28. Resisto con valentía el espíritu de temor en este momento y le ordeno huir. Santiago 4:7. Gracias porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi pensamiento. Filipenses 4:7. Por tanto, no dejaré que mi corazón se turbe ni tenga miedo. Juan 14:27. Esto estamos pidiendo en estos 5 versículos, libertad del miedo, ¿sí? Para que el Señor nos libere de eso. Y siempre encontramos que siempre frente a un problema el Señor nos está ayudando, dándonos paz, mostrándonos el camino. Y como texto de fe, busquemos el Salmo 34, Salmo 34, 4. Creo que vos lo leíste, Martita, no sé si en la primera clase de esto o en la segunda. Busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Sí? Sí. Entonces, fijémonos cómo se presenta en nuestra vida para poder pedirle al Señor que nos liberte de esto. Y yo acá les di 6, 7 versículos para que ustedes puedan evaluarlo, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra de Dios. Otra de las emociones que tienen que ver con el enojo es la desilusión. Imagínense que esto, el que no lo tiene una familia, casi todas las familias hemos pasado por una situación de esta que voy a comentar, ¿no? Y algunas lo han tomado de una manera y otras de otra. Ejemplo, una familia una familia trabajadora, normal, una hija estudiante con un proyecto de vida de carrera universitaria, todavía está en el secundario, pero ya sabe lo que quiere hacer y demás, queda embarazada. Situación, padres furiosos, frustrados, disgustados. Todo esto que provoca, lo vimos en la clase pasada, un enojo agresivo. Enojo. ¿Sí? Enojo agresivo. Imagino, hay 2 opciones. El enojo agresivo, la Biblia nos sugiere que tenemos que callarnos, ¿sí? Respirar hondo, no sé si asimilar el tema o ver la situación, cómo lo voy a enfrentar, las consecuencias, evaluar la situación, ¿no? Los padres resuelven, bueno, la criatura tiene que nacer, o sea, aborto no, hay que acompañar a esta criatura, porque no deja de ser 14, 15 años una criatura, hay que acompañarla, quizás hay que dejar de nuestro tiempo para ayudar a esta persona a que tenga al bebé y a ayudarla a criarlo, y con dinero, y con tiempo, y con un montón de cosas. ¿Cómo pasar ese enojo agresivo que la Biblia nos aconseja respirar hondo y callar, ¿sí? Para luego pasarlo a un enojo pasivo y poder hablar esta situación con la hija, ¿no?
y no llegar, digamos, a la ofensa, porque esto trae otras cosas, ¿no? Fuego contra fuego. Puede Sí. traer ofensa y demás el enojo. Bien. Hay otro ejemplo. A veces nosotros no entendemos el propósito. ¿Qué hubiese pasado si los padres de una estadounidense que tuvo, también quedó embarazada de su hijo, del novio que era africano, y tuvo como hijo a Barack Obama? Barack Obama llegó a ser el presidente de Estados Unidos. Ujú, ujú. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen ayudado? Dios tiene un propósito para cada cosa. Y a este chico evidentemente fue criado, hoy hombre, habrá sido criado con amor, le habrán dado estudios, porque para llegar a donde llegó, ¿no es cierto?, habrá tenido su preparación, con valores, con errores seguramente, pero los padres han estado, de la mujer, han estado presentes. ¿Cómo tomamos nosotros esto? Y acá nos pasa lo mismo. Debajo del enojo está la emoción real de la desilusión. Estos padres habrán orado bastante. Y a veces el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y esto lo tenemos en Proverbios 19:21, que en nuestra versión dice otra cosa. El espíritu es el mismo, ¿sí? 19:21. Fíjense, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a verlo a la luz de otros ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a esto, verlo como ¿qué le pasaba al rey David? El rey David sabía qué significaba la desilusión. ¿Por qué? Después de muchos años de frustración, escapando del rey Saúl, quien había intentado quitarle la vida varias veces, David finalmente se convirtió en rey sobre todo Israel. Una de las principales prioridades fue reubicar el arca del pacto y trasladarla a la ciudad capital. El arca era el objeto más sagrado y reverenciado entre los israelitas. Contenía las tablas de piedra originales que entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Representaba la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Llamó a más de 30.000 hombres para que lo acompañaran a David a celebrar el traslado de el arca. Era algo de tamaña importancia. Sin embargo, las cosas no salieron como él las había planeado. Vamos a leer en 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, seis, 7 y 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que era un soldado de renombre, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová, escuchen esto, y el furor de Jehová Se encendió. contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué había pasado acá? ¿Por qué Dios mata a Usa? Y dice que David se entristece y a ese lugar donde muere Usa le pone Pérez Usa hasta el día de hoy. Quedó para el día de hoy para referencia. ¿Qué era lo que hizo Usa que no tenía que hacer?
tocar el arca, porque El era arca. profanación. Después ustedes lean todo, ¿no es cierto? Era profanación. Entonces, en los tiempos a veces de desilusión, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece la oportunidad perfecta para volver a evaluar cuáles son nuestras metas y expectativas, dónde ponemos nuestra confianza y cómo respondemos cuando las cosas no salen como queremos. Acá David tenía evaluada toda la situación, creyó que era lo mejor y demás, pero no hizo lo que Dios había estipulado. Entonces las cosas salieron mal. Pero aparte, ¿qué le pasa a David? David se decepciona con este fracaso de poder trasladar el arca a la ciudad capital de David. Se decepciona, se desilusiona. Vamos a ver 5 estrategias para que a nosotros no nos pase lo mismo. ¿Cómo? Y David las aplicó. Primero, reconocer la desilusión. No, pero me dio la nevera. Primero ante Dios, ante uno mismo, y en la vida secular puede ser ante un amigo, ante quien inclusive te desilusionó, ¿no es cierto? Fíjense con los ejemplos que dimos, ¿no? Primero ante Dios, ante uno mismo, David lo reconoce, ante Dios lo reconoce, ¿sí? Y segundo, no debemos permitir que nuestro ego, orgullo o temor nos haga negar que estamos descontentos porque nuestra expectativa quedó truncada. Fíjense, cosas negativas que siguen estimulando el enojo. El rey David estaba profundamente desilusionado del resultado tan desastroso de sus esfuerzos. Percibimos su frustración con Dios ante un juicio tan severo por un acto aparentemente inocente. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, miren lo que exclama en el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se pregunta. ¿De qué manera? Es mejor que yo lleve el arca del Señor. ¿A dónde? Entonces él fija un límite de tiempo, no pierde su sueño, o sea, está desilusionado porque no lo logró, pero no pierde su sueño de llevarla, y busca de idear frente a esa desilusión otro plan. ¿Sí? Entonces fija límites en tiempo, en sueño y en idear otro plan. ¿Sí? Y a veces no nos tomamos este tiempo para pensar en estos detalles, ¿no? Y esa desilusión se puede instalar en nuestra alma, nos puede generar no solo desilusión, sino depresión también, ¿no es cierto? Y a veces cuando se instala en nuestra alma, David podría haber dicho, no me gusta lo que has permitido, le puede cuestionar a Dios, ¿no es cierto? Sigo queriendo que las cosas sucedan a mi manera. Esto puede llevarnos a una amargura y a un desencanto aún mayor. Pero miren, la advertencia que nos marca acá este pasaje. Cuando nos sentimos desilusionados, es porque estamos seguros de que el resultado es totalmente contrario a la voluntad de Dios. David lo siente de esta manera. Lo que hizo, por más que lo hizo de buena fe y demás, y puso a uno de los mejores hombres y demás, el resultado era que era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Por eso después lo vamos a ver. Pero nos pide a nosotros que nos sigamos levantando en fe y creyendo en el resultado deseado. David no permite que este infortunio mate su sueño de llevar el arca a donde él quería, la ciudad capital. Simplemente
se toma un tiempo para idear otro plan. Y fíjense lo que dice en 2 Samuel 6, 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Sí? O sea, como David, que después le es revelado, él sabía que no la tenía que transportar con bueyes y de esa manera, y ahora lo vamos a ver, lo transporta mal, y Dios le llama la atención, no te salió bien porque lo hiciste mal, y Usa murió porque la comunicación fue mal hecha, vos le tenías que haber dicho de esta y esta manera, y ahora les voy a mostrar el por qué le hice el comentario antes de los coritos. El otro punto es reconocer el error. El error fue que no tomó como Dios se lo había declarado a Moisés en su momento. O sea, como lo tenía que transportar, David no lo tomó. Error. Mala comunicación. Pasó lo que pasó con Usa y que casi se cae, y que después la mala comunicación. Y logra llegar a la desilusión. Por eso lo que pasó con Usa. Y tercero, la desobediencia de la parte de David. Y a veces llevémoslo a nosotros, nos desilusionamos frente a un error, tomamos una mala comunicación y tenemos a veces desobediencias de nuestra parte porque sabemos que lo teníamos que haber hecho de otra manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora les voy a comentar esto. Reconocer el error, la mala comunicación y la desobediencia de nuestra parte que puede haber contribuido a esa desilusión. Cuando analizó el debacle del arca, David se dio cuenta de que no había obedecido las instrucciones originales que Dios había dado a Moisés sobre cómo transportar el arca. Ellos habían cometido un error garrafal al poner el arca en una carreta tirada por bueyes. Debía ser transportada solamente en varas que se colocaban sobre los hombros de ciertos levitas. Y esto después anótenlo para leerlo ustedes. Acá le dan mucho más requisito. Número 4, del 1 al 6 y del 15 al 20, son los requisitos de cómo transportar el arca. Pero fíjense aparte todos los requisitos que tenían. ¿Sí? Además, nadie debía tocarla, excepto los sacerdotes calificados. Así descubrimos que el inocente acto reflejo que el soldado Usa, tuvo al sostener el arca fue un acto de profanación. Error de David, mala comunicación a los suyos y desobediencia de su parte. ¿Sí? Entonces, el cuarto punto es buscar las instrucciones. Bueno, Señor, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo salimos de este problema? ¿No es cierto? Bueno, buscar a Dios para que nos dé instrucciones nuevas. No perdamos el optimismo de que vamos a tener un mejor resultado en el futuro. Antes de su siguiente intento de llevar el arca a Jerusalén, David dijo a los sacerdotes calificados. Bueno, vamos ahora a leer 1 Crónica 15, del 12 al 15. Primera Crónica. 1 Crónica 15, del 12 al 15. Sí. Le dijo, el 12, y les dijo, vosotros que sois, capítulo 15, dice, el título es David trae el arca a Jerusalén. Versículo 12. Es segunda Sí. Crónica. No, Primera Crónica.
Primera Crónicas 15. 15. Ah, acá está, sí. Versículo 12. Dice, Sí. y les dijo, vosotros Dijo, que sois los vosotros. principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí? Entonces, yo se los voy a decir de otra manera, pero lo mismo. Ustedes que son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que es dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Error nuestro de no haber consultado, ¿sí? Buscar nuevas instrucciones, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Y acá es donde yo digo, si Dios es para hoy, ayer, hoy y siempre, y la palabra de Dios está relacionada desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, no hubiese sido justo Dios en haber dejado pasar como si nada, cuando David se enoja y dice por un error insignificante, en cambio de llevarla en valla, la llevó en bueyes. Pero si Dios da una orden y dejó algo preestablecido, un propósito tiene. Entonces, esa emoción de la desilusión que llevó David fue porque no tenía, digamos, no estaba preparado para ver todas estas cosas. Y a veces, ¿cuántas veces cometemos errores y luego tenemos desilusión? Por no haber buscado en el Señor las instrucciones o por no haber visto que podíamos fracasar y tener la desilusión. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y fíjense, en Primera Crónica, el capítulo siguiente, el 16, dice, el arca, 16:1, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. O sea, misión cumplida, ¿no? David transportó el arca después de la primera desilusión, no se desanimó, buscó instrucciones nuevas, pero también hizo otra cosa, aceptó esa desilusión como parte del plan de Dios. Apliquemos esta lección a nuestra vida y en otros ejemplos, ¿no? El tema de por qué, busquemos la primaria de por qué nos desilusionamos. ¿Cuál fue el fracaso para tener esa desilusión? Y después hay otra cosa, después de aceptar la desilusión como parte del plan de Dios, tenemos que tener una mentalidad para poder superarla. ¿De qué manera la podemos superar? Superar requiere una mentalidad suficientemente humilde para someternos al plan de Dios, suficientemente flexible para extender la gracia de Dios a los demás y suficientemente fiel para permanecer enfocados en el futuro.
¿sí? Entonces, de esta manera vamos a superarla. Usemos las 5 estrategias que usó David. Podemos hacerlo, ¿sí? Sí. Y vamos a obtener esto, superar la desilusión que requiere. ¿Cuántos minutos tenemos más? 8. 7 minutos. 7 minutos. Bueno. 7. Acordate que en un minuto ya se te corta, así que tendrían 6. Bien. Voy a dar otro estado, otra emoción que genera enojo. Ujú. Anoten Proverbios 20:22. Dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Por qué digo esto? La persona que se siente estafada se enfurece y genera venganza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que le sacaron de valor lo quiere de vuelta. Entonces, sentirnos estafados puede enfurecernos y llevarnos a pensar en la manera malvada de reparar un daño. Después de todo, nos arrebataron algo que nos pertenece por derecho y es algo de valor y lo queremos de vuelta. Ustedes en su casa lean Génesis 27, todo completo, pero yo les voy a decir quién fue estafado en la Biblia. Fue estafado Esaú. ¿Sí? Sí. Mediten en cómo Jacob y su madre Rebeca conspiraron para quitarle a Esaú, el hijo primogénito, la bendición oficial de su padre, a Isaac. Esaú era un cazador velludo y Jacob era un niño lampiño de mamá. No obstante, Rebeca lo disfraza exitosamente a Jacob, le pone piel de animales en los brazos y juntos engañan a Isaac, que estaba medio ciego, para que pronunciara la bendición sobre Jacob. Cuando Esaú se enteró del engaño, se puso furioso. Primera reacción del enojo, ¿sí? Y se propuso vengarse, porque se sintió estafado, de este agravio, tan pronto muriera su padre. A partir de ese momento, Esaú guarda un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. La madre se entera de esto y ¿qué hace? Esto se entera en el 27, cuando ustedes lo lean todo, en el 41. Rebeca se entera de este plan y envía a Jacob a vivir con su tío Labán. ¿Sí? Se siente estafado. Al sentirse estafado, emplea, miren, estas estrategias para mantenerse al lado correcto de Dios y las leyes del gobierno local. Supónganse que ustedes están estafados por dinero. ¿Qué hacen primero? ¿Pueden hacer algo? ¿Se van a vengar de esa persona que le debe dinero? Lo único que pueden hacer es ir de un abogado, iniciar un juicio para ver si cobran. ¿Sí? Mediación de por medio y demás, bueno, tiempo, esfuerzo, dinero para pagarle a uno y demás, sí. Pero la queja queda asentada. Y a esto vamos, la queja tiene que quedar asentada. ¿Sí? Declarada. Declarada. Perfecto. ¿Qué pasa si esto pasa? Supónganse, no sé, que esto pase en cualquier otra autoridad de menor rango, que no sea dinero, que sea otra cosa. ¿A quién uno llama? A la autoridad de ese lugar. Ejemplo, si yo me atiende un empleado que no está en el tema y demás, ¿yo con quién pido hablar? No pierdo tiempo. El de arriba. El empleado pido hablar con el supervisor o con el gerente. Bueno, la queja queda sentada, porque quizás el empleado no estaba preparado. Pero al decir yo esto, yo estoy protegiendo Ponte a la quién. chola, ponte la chola. Estoy protegiendo a otros de esto, al declarar la estafa. ¿Sí? Al dejar la estafa esa asentada
esa queja queda sentada, yo estoy protegiendo a otra, en este caso a mi cliente, en este caso puede ser que a veces hay un malentendido, y yo dejo asentada esa queja ¿a quién? Al pastor, y entonces, si nos sentimos estafados, ¿qué estrategia podemos usar? Siempre nos tenemos que mantener del lado correcto, con Dios y con las leyes del país en donde estamos, ¿sí? Entonces, primero, no podemos tomar represalias ni hacer justicia por propia mano. Podemos encontrar la solución mediante un procedimiento legal, como le dije, en base a un dinero y demás, ir por ese camino. Seguramente si el monto es significativo, alguna respuesta favorable va a tener. Siempre va a haber algo de pérdida, pero va a recuperar algo de lo que perdió a nivel legal. Si la queja es a nivel de otra autoridad, tampoco podemos tomar mano por nosotros mismos. Ya la queja queda en manos de otra para que juzgue el otro, ¿sí? Y nosotros lo único que hicimos ahí fue proteger a otras personas de ese tipo de estafa. Pero fíjense lo que le pasó, después lean si quieren, Génesis, yo les voy a dar los títulos nada más, Génesis 29, el 27 es esto que yo leí, pero miren el título, lean nomás. Jacob sirve a Labán por Raquel y por Lea. Quiere decir que no le fue mejor. Y después la consecuencia con los hijos de Jacob. Las tretas de Jacob y de Labán. Y el 31, Jacob huye de Labán. O sea, todo lo que él hizo, de alguna manera, le está volviendo. Okay. ¿Me entienden? Entonces, no te preocupes por los estafadores, cosecharán lo que sembraron. La vida no le fue fácil para Jacob, ya que Labán lo engañó cada vez que tuvo oportunidad de hacerlo. Lo mismo que él hizo. Labán lo engañó de la misma manera. Ahora, nosotros no podemos entrar, tenemos que estar, esto el Señor nos muestra que cosechamos lo que sembramos, y podemos decir muchas veces que cosechamos lo que sembramos, ¿no es cierto? Es bíblico. Y fíjense, nosotros como texto de fe, yo les voy a dar Efesios 3:20, como texto, cerrando esto, ¿no? Efesios 3:20. ¿Quién lo puede leer? Para que lo encuentro. Gálatas. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, nosotros debemos honrar a Dios como respuesta ante una estafa, sabiendo que la venganza le pertenece a Él y que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que pueda imaginarme o pedir, por el poder que obra eficazmente en mí. ¿Sí? Este es el texto, digamos, de fe, que nosotros igual vamos a tener que honrar a Dios como respuesta a una estafa, aunque nos genere enojo y demás, ¿no? Siempre acuérdense, si el enojo es agresivo, respirar hondo y callar. Si el enojo es pasivo, respirar hondo y hablar. ¿Sí? Esto no va a ser de un día para el otro y con la respiración solamente. Esto hay que masticarlo, como dijo Edith cuando se dio cuenta de esto, y quizás lo tuvo que hablar o no, lo habló para ella, algo interno o algo que tenía que hablar después, ¿no? Pero bueno, el Señor nos da, si buscamos en Él, en la palabra, siempre nos da
sabiduría para enfrentar distintas situaciones. Y esto que estamos enfrentando es cómo controlamos el enojo a la luz de la palabra de Dios, cómo controlamos nuestras emociones. Hoy vimos cómo controlamos el temor, cómo controlamos la desilusión y cómo La estafa. controlamos la estafa, cuando nos sentimos estafados. ¿Sí? Así que el Señor nos esté bendiciendo y que podamos seguir buscando. La clase que viene, vamos a ver la emoción de sentirnos humillado, rechazado y manipulado. Qué tema, ¿eh? ¿Eh? Qué profundo, qué tema, qué profundo. Porque si no te toca de un lado, te toca del otro. Claro. Y a mí, ¿sabes qué me llama, no? Siempre a uno le queda un mensaje que es luz, ¿no? Y yo estuve en un mensaje un pastor que ya falleció, que a mí me quedó esto: por sobre todas las cosas Dios es justo. Y entonces, si por sobre todas las cosas Dios es justo y nada se contradice, nosotros tenemos que empezar a leer la Biblia desde otro lugar, Punto. desde otra actitud. Como vimos la de la actitud del hijo pródigo, el hermano mayor. O sea, la emoción, Dios nos permite que tengamos esta emoción, nos creó con estas emociones. Nos mostró las emociones a través de Jesús. Lo que pasa es que Jesús, como hijo de Dios, no pecó. Y nos demostró que como seres humanos podemos no pecar. Pero no quiere sentir que no sintió dolor, no se sintió quizás desilusionado cuando Pedro lo niega. Está bien, él sabía que las escrituras se tenían que cumplir, pero como humano... Acordate que dijo, pasa de mí esta copa. Claro. Algo lo pidió. Okay. Claro. Pero cuando Pedro lo niega, yo no sé cómo se habrá sentido, ¿no? Como humano. Terrible. Sí. ¿A quién Entonces, no le pasa? si Dios permite las emociones, quiere decir que en la Biblia tenemos un amparo para que la podamos estudiar. Sí. Sí, tenés ¿No es un cierto? referente. Claro, claro. Ahí Así voy. que bueno, yo quisiera que... ¿está Victoria? No la veo. No, Victoria se fue. ¿Sí? Sí. Bueno, Martita, yo quisiera cerrar esto, que Dios nos dé luz en esta semana para leer esto y que lo pongamos en práctica, como lo puso, lo que vimos en la clase pasada, Edith, que alguno lo pueda poner en práctica y que podamos darlo como testimonio, como lo dio Edith, ¿no es cierto? De que algunas cosas ella tuvo que rever y... Hay que ver, sí. Es que la Biblia tiene, y la palabra de Dios tiene que ser para que busquemos en nosotras mismas algo en que cambiar o en que fallar. Si estamos fallando, cosas que uno puede tener cubierto, y con los años de iglesia uno a veces tira frazadas arriba de cosas que las tiene olvidadas. Y llega un momento que la palabra de Dios te dice, acá teníamos esto, porque la mente, yo les dije hace un rato, que inconscientemente yo las mando al inconsciente. Pero Dios es tan bueno en su misericordia que me dice, mira, acá tenés tu inconsciente, espera que te lo busco. Amén. Y acá Sí, la computadora que salta. Y por algún tema salta, y uno tenemos que darle gracias a Dios que Él utiliza su palabra, a su mensajero, una reunión. Yo siempre digo, una oración, un canto, una adoración, la palabra abierta y declarada, uno dice, ¿qué pasó acá? Me trae la mente algo que yo tenía tantos años y lo guardé. Bueno, si esas cosas son dolorosas, yo tengo ahí en mi inconsciente algo que me produce dolor. Y Dios quiere que yo no tenga dolor. Dios quiere que sea victorioso, como fue con David, que le dijo esto y esto.
Y a veces nosotros no hacemos esto y esto. A veces salteamos algunos pasos. Y en el salteo, ahí siempre nosotros a veces metemos la pata. Salteamos cosas y Dios te dice, ¿no? Te dije, Marta, que hicieras de así, así, así. Y yo para ahorrar un camino o hacer lo que yo quiero, uno mete la pata. Y después las consecuencias son que las cosas no te salen como vos querías. Así Y ahí te es, tal cual. desilusionás. Y bueno, yo pienso que Dios en su amor nos abre los ojos a la luz de la Biblia, a la palabra. Y no hay nada mejor que, no es palabra de hombre ni de mujer, sino es palabra de Dios, que es para hoy, para ayer y los siglos, dice. Así que yo siempre recuerdo que no se le cambia una coma, un punto, ¿no? Porque Dios es Dios. Te marcó ese lugar, anda por ahí. Vas por el otro lado y bueno, tenés consecuencias. Es como cuando uno a un chico le dice, toma la sopa despacito que está caliente, y el chico agarra la cuchara y se la pone en la boca, y se quema. Bueno, así somos nosotros como niños, agarramos la cuchara y queremos tomar la sopa caliente, y Dios te dice, no tenías que esperar un poquito, agarrar la cuchara despacio, bueno, no hacemos caso. Pero Dios, en su amor, todavía nos tiene una paciencia que nos demuestra que somos grandes, mujeres grandes y de tiempo en la iglesia, y dice, mira, acá tenías algo que tenías para mirar. Y bueno, lo bueno es que tenemos tiempo de mirarla, de estudiarla, y mirarnos para nosotros y decir, Señor, esto es lo que me estás mostrando. Y aparte nos muestra la estrategia de lo que tenemos que hacer para llegar. Te da paso, paso a paso. Así que, gracias a Dios, bueno. Gracias a Dios. Bueno, ¿podemos tener una oración para despedirnos, Martita? Bueno, dale. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo, en donde podemos seguir con estas reuniones, podemos alabar tu nombre, podemos adorarte, Señor, podemos escuchar tu palabra, y podemos, Señor, acercarnos más a ti con corazones agradecidos, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos muestras para ser mejores hijos delante de tu presencia, Señor, todo lo que tenemos que cambiar. Y son cosas que necesitamos cambiar, Señor, y gracias te damos porque nos muestras, y nosotros tenemos un corazón agradecido que lo podemos hacer. Por eso en esta tarde nos humillamos delante de tu presencia para decirte que sigas mostrándonos todo lo que quieres que hagamos. Gracias por perdonar. Que seamos dóciles para poder hacer lo que tú quieres. Eso a veces es medio difícil, Señor, con nuestros temperamentos, pero no es imposible. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a ser fieles, Señor, y a estar en tus caminos como tú quieres. Gracias por todo, gracias por estas reuniones. Bendice, Señor, al que está sufriendo, al que tiene problemas, al que tiene más dificultades. Señor, gracias. Señor. En cada hogar que necesita de tu presencia, en sus economías, en sus momentos difíciles con la familia. Yo no sé que cada uno puede estar pasando, Señor, pero sinceramente tú lo sabes. Por eso te pedimos, no específicamente, Señor, que tú estés en cada hogar, Señor, porque tú nos conoces personalmente y tú estás en cada lugar. Señor, gracias te damos por los que no tenemos tantos problemas, Señor. Gracias te damos porque tú nos ayudas, nos bendices, nos guardas, estás con nosotros, nos fortaleces y nos das esa entereza para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu fortaleza. Acompaña a mis hermanas como me acompañas a mí. Gracias por todo. Amén y amén. 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 Bueno. Que Dios las bendiga, hermana. Que Gracias, tengan buena semana. Gracias por todo. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Dios les Ojalá bendiga.